Bien, continuando con referido a beneficios sociales y derechos laborales que tienen los trabajadores, debemos ingresar a hablar de lo que son los bonos. Ya hemos explicado cómo se da el cómputo y el cálculo del bono de antigüedad, pero hay que referir que además del bono de antigüedad también existen los bonos de producción, bonos profesionales y otros. Asimismo, el día de hoy vamos a tocar lo que es la prima y también vamos a complementar lo referido al aguinaldo de Navidad y al segundo aguinaldo, que también ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Para poder establecer cuáles son los bonos que están reconocidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y mismos que son sujetos a cálculo dentro de lo que es el finiquito al concluir la relación laboral, y siendo considerados como un derecho de carácter laboral, debemos definir qué es el bono. De acuerdo a la doctrina, el bono va a ser aquella remuneración extraordinaria que el empleador le va a hacer al trabajador y que puede ser de carácter permanente o eventual, y las causas para su otorgamiento pueden ser variadas. En el caso del bono de antigüedad, este va a ser de carácter extraordinario, pero permanente, porque se va a dar de acuerdo a la antigüedad del trabajador, que tiene que ser a partir de los 2 años. El bono de producción y el bono profesional van a ser estrictamente extraordinarios y pueden ser de carácter eventual. El bono de antigüedad se le va a otorgar al trabajador en un porcentaje sobre el salario mínimo nacional según la antigüedad en el trabajo. La legislación boliviana reconoce un porcentaje sobre la base de un promedio de 3 salarios mínimos nacionales, y de acuerdo a los años de servicio y porcentaje que se establece, ¿no? ¿Cuál va a ser la base de cálculo para el bono de antigüedad? De acuerdo a la normativa vigente, la base del bono de antigüedad se va a aplicar sobre los 3 salarios mínimos nacionales para trabajadores de empresas productivas, tanto del sector público como privado, y se puede respetar un monto mayor de acuerdo a convenios que pueden establecerse entre el empleador y los trabajadores, ¿no? Puede haber un convenio laboral que tiene que ser homologado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y en el mismo se puede establecer más de 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, sobre la base de esto debemos referir que significa que el mínimo nacional vigente se debe multiplicar por 3, y el resultado de esta multiplicación va a ser la base del cálculo para el pago del bono de antigüedad conforme se establece en la normativa nacional. Les doy un ejemplo. Hipotéticamente, nuestro salario mínimo nacional actual es 2.122 bolivianos. Esto lo debemos multiplicar por 3, dando 2.122 bolivianos, y se va a multiplicar por el porcentaje que aplique. Les reitero, como lo hemos explicado en la anterior clase, de 2 a 4 años va a ser 5%, de 5 a 7 años va a ser 11%, de 8 a 10 años 18%, de 11 a 14 26%, de 15 a 19 34%, de 20 a 24 42% y de 25 más 50%. Entonces, lo multiplicado por el porcentaje que corresponda de acuerdo a la antigüedad del trabajador va a ser el monto que se tiene que pagar por bono de antigüedad. Y el monto tiene que ser pagado en bolivianos, ¿no? Y tiene que pagarse sucesivamente en cuanto a porcentajes según vayan pasando los años. El bono de antigüedad se va a pagar de manera mensual, ¿no?
Entonces, el monto total efectivamente percibido por el trabajador por concepto del bono de antigüedad en aplicación a la escala vigente no puede ser inferior a la que se ha establecido, ¿no? Entonces, siempre tiene que estar dentro de ese porcentaje. No se podría convenir un porcentaje, por ejemplo, del 2%, cuando el mínimo de porcentaje de 2 a 4 años es 5%, ¿no? Entonces, así es como se está generando el bono de antigüedad. El bono de antigüedad es un derecho del trabajador, es obligatorio y en caso de no ser pagado puede ser acumulable. Y su monto a pagar al concluir la relación laboral, si es que no se hubiera reconocido al trabajador, va a ser actualizado de acuerdo a los incrementos salariales. Con relación al bono de producción, este está definido como aquella remuneración extraordinaria o pago adicional, también llamado como prima de producción, mediante el cual se le va a otorgar al trabajador cuando la empresa, gracias al esfuerzo de los trabajadores, ha producido más de lo proyectado y como consecuencia de ello existe también una utilidad para la parte empleadora. Este va a ser pagado al margen de sueldo salario regular mensual que va a recibir el trabajador. Al respecto, el artículo 57 de la ley de 11 de junio de 1947 ha regulado este bono de producción denominando la prima. Y al respecto señala lo siguiente: el pago de primas, distinto del aguinaldo, se ajustará a las normas establecidas en los artículos 48, 49 y 50 del Decreto Supremo de 23 de agosto de 1943. Este decreto regula lo que es la prima anual. Modifica la primera parte del artículo 48 en los siguientes términos, este Decreto Supremo del 11 de junio de 1947, y señala: las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año otorgarán a sus empleados y obreros una prima anual de 1 mes de sueldo y 25 días de salario, ¿no? Entonces, corresponde a 1 mes de sueldo y 25 días. Para los fines de las leyes mercantiles, el cobro y pago de aguinaldo y prima anual no significa sociedad de los obreros o empleados con los patrones, ¿no? Esto simplemente se va a dar cuando haya utilidades. Por su parte, la ley del 29 de octubre de 1956, en su artículo 27, ha establecido lo siguiente: los bonos debidos anualmente a los obreros por ley o contrato, como el aguinaldo de Navidad y las primas, se calcularán en el futuro sobre la base de 1 mes de salario, ¿no? Entonces, siempre va a ser sobre la base de 1 mes de salario y el cálculo va a ser a futuro siempre y cuando haya utilidades. Por su parte, cuando estamos hablando del bono profesional, nos estamos refiriendo a aquella remuneración que se otorga de manera mensual al trabajador o el empleado en el sector público o privado que haya realizado estudios superiores y posee un título académico en provisión nacional. Este aspecto constituye un estímulo para los demás trabajadores para que puedan superarse cada vez en el beneficio de la institución donde prestan sus servicios. Por lo general, el bono profesional es una liberalidad por parte del empleador en relación a sus trabajadores. En nuestra legislación no está especificando este bono como bono profesional, pero se puede dar. Dentro del contrato laboral se puede acordar entre el empleador y el trabajador, o de manera verbal se puede acordar este tipo de bono profesional. Si es constante y se paga todo el tiempo, este bono profesional puede darse de manera mensual o puede darse por una única vez. Va a depender de lo que se haya acordado entre partes. Si se da de manera consecutiva y permanente, entonces este bono profesional puede llegar a ingresar al total ganado y al salario indemnizable, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 1592. En cuanto a la prima anual,
Este está referido a una gratificación en dinero, por lo general equivalente a un salario. Se va a otorgar de manera extraordinaria cuando la empresa haya obtenido una utilidad al finalizar su año fiscal, constituyéndose un premio, un estímulo por el esfuerzo realizado por los trabajadores o empleados, ¿no? Y está regulada por el artículo 57 de la Ley de 11 de junio de 1947. ¿Cuáles van a ser las características de lo que es la prima anual? Primero, están eximidas de pago de todo impuesto hasta un monto total de 2 primas anuales, ¿no? No se va a aplicar ni el IVA, ni el IT, ningún impuesto sobre este tipo de prima anual. El artículo primero de la Ley de 31 de mayo de 1947 regula de la siguiente manera lo que es la prima anual y señala lo siguiente. Se determina que la prima anual como sueldo o salario adicional a fin de año, en el caso que hubieran utilidades, es distinta al aguinaldo de Navidad, con que se gratifica separadamente a los trabajadores, empleados y obreros, estando obligados los patrones a otorgarle las garantías y circunstancias previstas por las respectivas leyes. Las primas que están exentas de cotizaciones del Seguro Social están contempladas por la Ley del 3 de septiembre de 1958 que refiere: son primas otorgadas por ley a los trabajadores que no están sujetas a las cotizaciones establecidas en el Código de Seguridad Social. Es decir, no están alcanzadas por estas cotizaciones según el Código de Seguridad Social. ¿Quién va a tener derecho a la prima? Es decir, ¿quiénes van a ser acreedores a la prima? De acuerdo a la normativa, van a ser acreedores a esta prima anual los trabajadores y obreros que hubieran trabajado más de 3 meses y un mes calendario respectivamente. A los que hubiesen prestado sus servicios por un tiempo menor de un año, se les concederá una prima en proporción al trabajo realizado. ¿Quiénes no van a ser acreedores a la prima anual? No son acreedores a este beneficio, de acuerdo a la ley, los trabajadores que hubiesen sido retirados por faltas previstas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, que hemos establecido son las únicas causales de despido legal de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el cálculo para la prima anual? El cálculo para esta prima se lo va a realizar de acuerdo al sueldo o salario que percibe el trabajador o por la reglamentación interna que aplica la empresa o la parte empleadora dentro de la relación laboral, siempre y cuando haya sido homologado por parte del Ministerio de Trabajo o por acuerdo de partes, ¿no? Tiene que estipularse en el contrato de trabajo, pero de acuerdo a norma va a ser sobre el salario mensual del trabajador. Entonces, la prima es extraordinaria solo cuando se genera utilidades, se va a dar sobre la base de el salario del trabajador para aquellos que hayan trabajado más de 3 meses y un mes calendario o hayan cumplido un plazo mayor al año de trabajo, y no son acreedores aquellos que hayan incurrido en faltas graves de acuerdo al artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario. La prima, a diferencia del aguinaldo de Navidad, solo se da por utilidades que haya generado la empresa en un año fiscal. El aguinaldo aplica de manera obligatoria anualmente. Esa es la gran diferencia con respecto al aguinaldo de Navidad. El aguinaldo, por su parte, está relacionada a ser un regalo de Navidad o también una gratificación.
El aguinaldo de Navidad, según refiere la doctrina, ha tenido su origen en los primeros tiempos del cristianismo y consistía en una distribución de regalos en especie o dinero que se efectuaban a favor de los sirvientes, criados y dependientes para conmemorar dignamente las fiestas tradicionales de Nochebuena o Navidad. Estos regalos o distribución de regalos se daba por parte de los patrones. Esta costumbre cristiana era voluntaria y posteriormente ha sido legislada como un beneficio general para todos los trabajadores, estando obligado el empleador a pagar a sus trabajadores un sueldo mensual o una 12ª parte de todo lo percibido en el año, hasta cada 25 de diciembre de cada año, como objeto de hacer frente a las necesidades que demanden la Navidad y el Año Nuevo. En nuestra legislación, el pago del aguinaldo está regulado por la ley del 18 de diciembre de 1944, bajo los siguientes términos. Toda empresa industrial o comercial o cualquier otro negocio tiene la obligación de gratificar a sus empleados con un sueldo mensual o a sus obreros con 25 días de salario como aguinaldo de Navidad antes del 25 de diciembre de cada año. Posteriormente, el decreto reglamentario de 21 de diciembre de 1944 ha regulado el tema de aguinaldo como si fuera prima, generando una confusión al respecto. Y refería, que cada negocio va a gratificar en calidad de aguinaldo o prima un sueldo mensual a empleados y 25 días de salario obreros, manejando ambos términos como si fueran palabras sinónimas, o que uno excluía al otro. Esta confusión fue salvada posteriormente por la ley del 31 de mayo de 1947, que estableció la definición de aguinaldo, señalando lo siguiente: el aguinaldo de Navidad es un beneficio distinto a la prima anual y que debe concederse indefectiblemente hayan o no utilidades hasta el 25 de diciembre de cada año, mientras que la prima anual es acondicionada a la existencia de utilidades. Entonces, esa es la gran diferencia entre el aguinaldo y la prima anual. De acuerdo al artículo 3 del Decreto Supremo 229 del 21 de diciembre de 1944, se va a regular quién tiene derecho al aguinaldo y se ha estipulado lo siguiente: todos los trabajadores que prestan servicios por cuenta ajena bajo las condiciones de subordinación y dependencia, que son dos elementos esenciales de la relación laboral, cualquiera sea la modalidad de trabajo o forma de remuneración, sean estos trabajadores de servicio doméstico, en general, los choferes, jardineros, trabajadores en peluquerías, salones de belleza, destajistas a domicilio, de la industria, etc., y demás trabajadores bajo dependencia laboral, tienen derecho a este beneficio. Es decir, todos los trabajadores tienen derecho al aguinaldo, ¿no? Entonces son acreedores los empleados, trabajadores, obreros que hayan sobrepasado más de 3 meses y un mes calendario respectivamente, ¿no? Los trabajadores que se hayan retirado antes de cumplir el año tienen el mismo derecho, pero en duodécimas y en proporción al tiempo trabajado, ¿no? El aguinaldo de Navidad, de acuerdo a lo previsto en el Decreto Supremo de 16 de diciembre de 1952, en su artículo único, y el Decreto Supremo de 29 de diciembre de 1950, en su artículo 5, han dispuesto lo siguiente:
No es susceptible de embargo judicial, retención, descuento, compensación ni transacción de ninguna naturaleza, debiendo ser pagado íntegramente en dinero efectivo. Además, debe tener en cuenta la naturaleza jurídica del mismo, que implica el beneficio del pago directamente para los hijos del trabajador. Entonces, no puede ser compensado en especie, tiene que ser pagado en su integridad, en dinero, y en caso de que el trabajador fallezca, puede ser pagado a sus hijos, a su cónyuge o a sus herederos. Asimismo, se dictaron nuevas normas sobre el pago del aguinaldo con relación con el tiempo, ¿no? Al respecto, ¿qué normas han regulado el tema del aguinaldo y qué es lo que han dispuesto de manera general que se podrían considerar como características del aguinaldo de Navidad? Entre estas normas que han regulado el aguinaldo de Navidad tenemos a la Ley de 22 de noviembre de 1950 y su decreto reglamentario de 29 de diciembre de 1950. El Decreto Supremo de 20 de diciembre de 1951, el Decreto Supremo de 16 de diciembre de 1952 y otras disposiciones reguladas por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y en el caso del segundo aguinaldo, en la última época, lo regulado por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué han regulado estas normativas ya nombradas? En relación al derecho al aguinaldo, se ha establecido que estos van a alcanzar a todos los trabajadores, tanto en el sector público como privado, ¿no? Así como acreedores a empleados públicos de entidades de administración nacional, departamental, municipal, entidades autárquicas, semiautárquicas y del ejercicio nacional, los jubilados, los arrendatarios, empleados, obreros de empresas comerciales, industriales y de cualquier otro tipo de negocio, los de servicio doméstico, choferes particulares, profesionales que trabajan en empresas, instituciones del sector privado y que perciban cada una de ellas conforme al conforme a la ley número 486 del 11 de marzo de 1969, ¿no? Entonces, todos los trabajadores tienen derecho al aguinaldo. En cuanto al monto del aguinaldo, el Decreto Supremo de 3 de abril de 1954 ha establecido que el aguinaldo de Navidad, tanto para empleados como obreros, es de un mes de salario, siempre que tenga un año continuo de servicios. Para los que cuentan menos de un año y más de 3 meses de trabajo, se les otorga una proporción en tiempo del trabajo en duodécimas. Entonces el cálculo va a ser en duodécimas, ¿no? En caso de tener trabajadores menores a 3 meses, no va a existir el derecho al pago del aguinaldo. Lo mismo está aplicando para las instituciones estatales. La pérdida del aguinaldo, al igual que la prima anual, se va a dar en caso de que el trabajador haya incurrido en cualquiera de las causales establecidas por el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario. En caso de retiro voluntario o despido forzoso, el trabajador tiene derecho a percibir el aguinaldo respectivo, ¿no? Lo propio puede ser anual o puede ser en duodécimas, ¿no? El pago del doble aguinaldo, conforme al artículo 20 de la ley 11 de 11 de junio de 1947, no del doble, perdón, el pago del aguinaldo, el aguinaldo en sí, perdón, no puede pagarse fuera de la fecha establecida por norma, que es el 25 de diciembre. Se reglamenta cada año, en algunas ocasiones se ha establecido hasta el 20 de diciembre. El empleador está obligado a pagar ya sea hasta el 25 de diciembre o 20 de diciembre según se reglamente cada fin de año. De lo contrario, debe pagar una multa que implica el pago del doble aguinaldo, es decir, se le va a pagar 2 veces el salario del trabajador.
Los aguinaldos no van a admitir ningún tipo de descuentos, embargos, retenciones, son irrenunciables, son imprescriptibles, es decir, el trabajador no puede renunciar, no van a concluir con el tiempo, ni tampoco pueden ser susceptibles de transacción o embargados por un banco o retenidos bajo ninguna circunstancia. En el caso del trabajo doméstico, tienen derecho al aguinaldo de acuerdo a un haber de mes de sueldo en las mismas condiciones que los demás trabajadores, ¿no? Entonces, al igual que los demás trabajadores, tiene que ser en dinero, no puede ser en especie y tiene que pagarse hasta la fecha establecida, que puede ser del 20 al 25 de diciembre. De lo contrario, se aplicaría la multa, que está relacionado al doble aguinaldo, ¿no? La base del cálculo del aguinaldo, como les había referido, es de acuerdo al promedio de los últimos 3 sueldos o salarios, es decir, del total ganado de los últimos 3 meses de cada año. Si el trabajador en los últimos 3 meses de trabajo ha obtenido un aumento gradual por mes, este monto se va a sumar y se va a dividir entre los 3 meses, es decir, 90 días, y el resultado de esta división se va a multiplicar por 360 días del año, y el total de este es el resultado que se va a dividir entre 12 meses que tiene el año, y por lo tanto el resultado de esta división será el monto que debe recibir el trabajador como aguinaldo. En cuanto a las duodécimas del pago de aguinaldo de Navidad, el empleador tiene el derecho al pago del aguinaldo de trabajadores y empleados por ser derechos adquiridos e irrenunciables. El pago se va a efectuar en duodécimas, teniendo en cuenta el tiempo trabajado por cada uno de los trabajadores, sea la naturaleza del trabajo, ¿no? Y siempre que supere los 3 meses de trabajo, ¿no? Entonces, si no se paga en ese plazo establecido, tiene la multa, se tiene que calcular sobre los últimos 3 salarios indemnizables, no es susceptible de compensación, no es susceptible de pagar en especie. En cuanto a la verificación del cumplimiento de aguinaldo de Navidad, este está a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, mediante la Dirección General de Trabajo, las jefaturas departamentales y regionales de trabajo, y para el efecto del tema de demostrar el pago del aguinaldo, la parte empleadora está obligada a presentar planillas de pago de aguinaldo de Navidad máximo hasta el 30 de diciembre de cada mes, ¿no? Entonces, esta es una obligación irrenunciable. Si el empleador no cumple con la presentación de planillas, se puede considerar que ha incumplido al pago del aguinaldo. El tema del doble aguinaldo se ha dispuesto en anteriores gestiones, se ha dispuesto el año 2013, el 2014, se ha dispuesto posteriormente el año 2017. Y el año pasado, que ha sido mitad en un salario y mitad en el tema de la compra de productos nacionales. El salario se ha estipulado de acuerdo a la capacidad económica que se ha dado en cada gestión, por eso ha tenido ciertos años que sí se ha pagado y ciertos años que no se ha llegado a pagar lo que es este doble aguinaldo. Se han aplicado exactamente las mismas reglas que se aplican al primer aguinaldo de Navidad, que es el aguinaldo navideño. Quiere decir que se ha pagado en dinero, se ha pagado hasta una fecha específica establecida de acuerdo a reglamentación, y su incumplimiento implica el pago doble, ¿no? Entonces, si una empresa hipotéticamente ha incumplido el primer aguinaldo y el segundo aguinaldo, tendría que pagarle un total de 4 salarios al trabajador, que sería un primer salario por el primer aguinaldo más su multa, que sería el segundo salario, el primer salario del doble aguinaldo más su multa, que sería el doble salario, ¿no? Entonces, básicamente el doble aguinaldo se ha establecido en ciertas gestiones.
se ha dado, en otras gestiones no se ha dado, el 2018 por ejemplo no se ha dado, el 2016, 2015 tampoco se ha dado. Su aplicación la determina el Estado, ¿no? Y tiene regulación especial, los plazos de pago están establecidos también en regulación especial, y la característica distinta que se ha dado en la anterior gestión en el 2019 es que se ha permitido el pago mediante la billetera móvil y con coordinación del Ministerio de Desarrollo y Economía Plural en cuanto al procedimiento, el uso de la aplicación y la disposición en relación al consumo de producción nacional. Bien, entonces, estos derechos que hemos referido el día de hoy, lo que es el bono, la prima y el aguinaldo, son considerados también derechos laborales que van a ser calculados y pagados mediante el finiquito, es decir, al momento de la conclusión de la relación laboral, se puede establecer el pago de los mismos mediante el finiquito, ¿no? Y se tiene que hacer los cálculos considerando los salarios indemnizables y los porcentajes establecidos y los plazos establecidos en la norma legal vigente. Con eso estaríamos concluyendo todo lo que es el tema de los beneficios sociales y derechos laborales que están sujetos a cálculo dentro de lo que es el finiquito como tal. Muchas gracias.